pero el ascensor ya está en movimiento. Dentro, el tipo de los garfios huele a Nora de forma asquerosa. Luego a ella se le cae el teléfono y se agacha para agarrarlo. Le llama Thomas y le dice que un hombre con garfios va a matarla, pero es demasiado tarde, porque un garfio la agarra del pelo. Eugene intenta quitárselo, pero no puede. El ascensor se para y se abre. Nora sale, pero sigue teniendo el garfio y la cabeza se le queda atrapada. El ascensor sube y Nora también. El resto intentan ayudarla, tanto por fuera como por dentro, pero al final el ascensor le corta la cabeza. Vale, uff. La verdad es que Nora muere básicamente por su culpa. Para empezar, si eres la siguiente en la lista, mejor usa las escaleras. Eran solo unas 3-4 plantas, pero no lo hace. Entra al ascensor, un gancho se engancha en su pelo, Eugene y el otro hombre intentan quitárselo, pero ella no les hace caso. Realmente, quitar el gancho era tan fácil como sacarlo por este agujero, y si Nora se hubiera quedado quieta, lo habrían conseguido, pero tampoco lo hace. Sale del ascensor y su cabeza se queda atascada. Para abrir las puertas del ascensor, Eugene podría haber presionado el botón que las abre, el botón de esa misma planta o el botón de emergencia. Si nada de esto funcionara, Eugene podría haber usado los brazos prostéticos del tipo extraño para encajarlos entre las puertas y hacer palanca para abrirlas. O si no, desde fuera, Kimberly o Kat podrían haber hecho presión con cualquier objeto resistente con una mano y con la otra mano empujar las puertas hacia afuera. Pensad que cualquier ascensor se abre cuando detecta que alguien o algo se ha quedado atascado entre sus puertas, pero este no, porque tenía algún fallo mecánico y por eso solo se podían abrir a la fuerza que desaprovechan. ¡Sigo! Eugene vuelve con el resto atemorizado, tanto que le roba la pistola a Thomas, les apunta y luego se apunta a sí mismo, dispara y dispara, pero se le encasquilla, algo extraño, porque tenía el cargador lleno, ya que Eugene no es el siguiente, y por eso van a buscar a la mujer embarazada, que se llama Isabela, y ya saben dónde está, en comisaría porque la han detenido, pero justo allí rompe aguas, y junto a un agente se montan en su furgoneta y van al hospital. Nuestros protagonistas siguen su camino y aquí descubrimos que todos han vencido a la muerte una vez en su vida y cada una de estas veces murió uno de los amigos de Claire en vez de ellos, es decir, están relacionados con las muertes de la película anterior y si Claire y compañía no hubieran bajado del avión ese día, los protagonistas de esta película estarían muertos. Por eso la lista de la muerte ahora es a la inversa, está atando cabos sueltos y según la mirada de Kat, el siguiente está muy cerca, ya que una rueda del coche explota. Kat da un volantazo, casi choca contra el coche de Isabela. Kat no puede frenar y golpea el coche contra un montón de tubos. Menos mal que a ninguno le atraviesa. Están todos vivos. Isabela y el agente se marchan al hospital. A Eugene le ha dado un ataque y no puede respirar. Llega una ambulancia y se lo lleva. Kat sigue en el coche porque está atrapada y le pide a un niño que estaba por allí, Brian, que le ayude. Él lo intenta, no puede y encima casi le atropellan. Menos mal que Rory consigue salvarlo. Kat sigue atrapada e intentan sacarla de allí, cortando el coche. Sin embargo, por golpear con demasiada fuerza, activan el airbag. Kat se clava el tubo que tenía al lado y muere. Justo aquí llegan unos periodistas que aparcan su furgoneta y rompen el depósito. La gasolina cae y llega hasta un tubo. Kat acaba de morir y se le cae el cigarrillo que se estaba fumando. El viento empuja el cigarrillo hasta el tubo lleno de gasolina y el fuego se expande. Justo le cae un árbol a Thomas, pero lo esquiva. El fuego llega a la furgoneta de los periodistas y explota. La explosión golpea una cerca de alambres y cortan a Rory por la mitad. Vale, sabiendo que la muerte les perseguía, no deberían haberse montado en un coche y mucho menos haber dejado a Kat como conductora cuando era la siguiente en la lista, sin mencionar que en Canadá hay una tasa elevada de muertes por accidente de tráfico. Está el 16º puesto del país y por eso era de esperar que tuvieran un accidente. La parte buena es que sobreviven todos, la parte mala es que Kat, la siguiente en la lista, queda atrapada por un árbol dentro del coche y con un tubo afilado justo al lado. Los bomberos primero deberían haber cortado ese tubo y después haber desactivado la bolsa de aire o airbag. Incluso Kat podía moverse
irse hacia el lado, para que el airbag no la tirara hacia atrás, o haber colocado su cabeza contra el respaldo del asiento. Cualquier cosa era mejor que ponerse a fumar, aunque realmente una colilla nunca prendería así, porque su temperatura no es lo suficientemente alta, pero por si acaso, nunca hay que fumar dentro de un coche, podría causar una explosión, y sin esta explosión Rory no habría muerto. Su vida dependía de Kat, pero se ve que ella no estaba suscrita al tío Cómo Vencer, una pena. Solo quedan Kimberly, Claire y Thomas, y por eso se montan en una ranchera y van a buscar a Isabella al hospital. Por el camino, Kimberly tiene visiones de este hospital, de una doctora. Piensa que ella intentará matar a Isabella, que está dando a luz. A los minutos llegan, buscan a Isabella, encuentran a la doctora y la paran a tiempo, encuentran a Isabella y el bebé nace sin problemas. Todo es felicidad, ¿no? Pues no, porque Kimberly descubre que Isabella no tenía que morir en el accidente. Ella no es quien muere en el lago ahogada, sino que es Eugene, y por eso van a buscarlo. Él también está en ese hospital, conectado a una máquina de oxígeno, pero de repente una puerta se cierra y provoca que las escotillas se cierren y que un tubo se desconecte. El oxígeno es inflamable, llena toda la habitación y encima la máquina también se desconecta porque se estaba moviendo. Eugene no puede respirar y lo peor es que llega Claire, abre la puerta y ¡pumba! Los dos mueren en una explosión brutal. Vale, si lo pensáis, la muerte lo tenía todo planeado. Isabella nunca había estado en su lista, pero sí estaba conectada con el resto. La primera vez que la vimos, conducía una camioneta con el logotipo de una floristería, es decir, ella entregaba flores, y posiblemente era la conmemoración por los fallecidos de la primera película, como se escuchó en la radio. La muerte le obligó a hacer esta entrega porque quería que Claire saliera del psiquiátrico, para luego matarla. Esto nos confirma que, si Claire se hubiera quedado en su habitación todo el tiempo, habría sobrevivido. Esa era la mejor forma de vencer a la muerte en esta escena. Tras la explosión, solo quedan Thomas y Kimberly. Aquí, ella descubre que sus premoniciones se referían a ella misma, es decir, para salvarse tiene que morir. Por eso le da un beso a Thomas, le dice que llame a la doctora, se sube en esta furgoneta, conduce hacia el lago y se lanza tal y como vio en sus premoniciones. Thomas también se lanza para salvarla. Kimberly está a punto de morir ahogada, pero llega Thomas, intenta romper el cristal. Sin embargo, parece que Kimberly muere. Sin embargo, también a los minutos, la doctora la revive en el hospital. Kimberly ha estado muerta unos segundos, pero al revivir, ella ha conseguido engañar a la muerte. Esto es motivo de celebración y pasan un día de verano junto a una familia que les invitan a comer, porque salvaron a su hijo Brian. ¿Os acordáis de él? Pues mejor olvidaros, porque ¡pumba! Muere en una explosión delante de todos. Vale, esto quiere decir que Kimberly, tras revivir, cambió de posición en la lista de la muerte y Brian pasó a ser el último, o lo que es lo mismo, el primero, porque iba en orden inverso. Entonces, muriendo y reviviendo, cualquiera podría engañar a la muerte y subir posiciones en la lista, ya que si no eres el siguiente, no tienes nada de lo que preocuparte. Pero me temo que esto no sería una buena opción. No podemos jugar con la muerte. Aún así, no os preocupéis, nos quedan 3 películas más, donde veremos más formas de vencer a la muerte. Hasta entonces, podemos decir que esta película ha sido vencida. Esto ha sido Destino Final 2. Seguro que ya sabes cómo vencer a la muerte. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga! Imagínate que las clases acaban y para celebrarlo subes a una montaña rusa, pero allí tienes una visión donde todos tus compañeros mueren, incluido tú. Por eso decides bajarte y así salvas a casi todos antes de que ocurra un accidente brutal. Sin embargo, recuerda que a la tercera va la vencida y que la muerte irá uno a por uno. ¿Tú crees que podrás escapar? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a la muerte en Destino Final 3.
Esta es la historia de Wendy, una chica que se encuentra junto a sus amigos en la feria. Ella les hace una foto en esta atracción y lee un mensaje: muere en las alturas. Algo extraño. Luego les hace fotos a estas chicas, a su hermana Julie, al quarterback mamado y por último llegan al vuelo del diablo, una montaña rusa que le da miedo a Wendy, pero su novio Jason consigue convencerla para que se monte, así que todos entran. Parece que algo falla en el sistema, pero Wendy lo ignora y llega la hora de subirse. Les toca sentarse en primera fila, sin embargo Wendy no quiere, y después de lanzar una moneda, Jason y Carrie, la amiga de Wendy, se sientan en primera fila y Wendy se sienta junto a su amigo Kevin en sexta fila. Bueno, no, Frankie les quita el sitio y al final se sientan en penúltima fila. Así los cinturones se bloquean, guardan las cámaras porque están prohibidas y la montaña rusa empieza a moverse. Vale, esto empieza como el resto de películas, lleno de señales de que algo malo va a pasar. Entonces, si te encuentras estas señales, no tomes un avión, no sigas conduciendo o no te montes en la montaña rusa. En esta película, las señales eran que el sistema hidráulico de la montaña rusa se movía demasiado, que unos niños pequeños entran en los vagones porque la seguridad deja mucho que desear y que un chico sale llorando de la atracción. Esto sin contar todos los mensajes subliminales que encuentra Wendy y que esta montaña rusa se llama Corkscrew. Está en Vancouver, Canadá y es de un fabricante holandés, Vekoma, que no tiene buena reputación en el continente americano. Esto se demuestra en las reseñas de Google, donde la mayoría están llenas de comentarios negativos. Sin embargo, sabiendo que la probabilidad de morir en una feria es de 1 entre 24 millones, tiene sentido que al final Wendy decida subirse a la montaña rusa. De esta forma, suben unos cuantos metros, llegan a la cima y bajan rápidamente. Todos sienten la adrenalina, menos Wendy, que sigue preocupada, y con razón, ya que llegan a un bucle vertical. Frankie saca la cámara para grabar a estas chicas. Una de ellas le tira la cámara, se engancha a los raíles y un vagón la destroza. Esto provoca que el sistema hidráulico se rompa y que los cinturones se desbloqueen. Al hacer un 360, dos ruedas se salen, algunos vagones se descarrilan. Carrie y Jason caen al suelo y mueren. El quarterback también cae, se agarra a Kevin, pero también muere. Los vagones que quedan llegan a otro bucle y se paran. Allí, dos estudiantes caen al vacío. Solo quedan Kevin y Wendy, que consiguen balancear el vagón y vuelve a moverse. Sin embargo, Kevin no logra sentarse. Un palo lo corta por la mitad, el vagón descarrila y Wendy cae para morir. Vale, aunque las probabilidades de morir sean extremadamente bajas, no es la primera vez que ocurre un desastre así. En 1998 hubo un fallo mecánico y los vagones se quedaron parados en un bucle vertical, como les pasaba a Wendy y Kevin. El caso es que sobrevivieron todos los pasajeros y lo único que hicieron fue esperar en sus asientos a que llegara la ayuda. Así que, como Wendy y Kevin tienen suerte y su vagón se queda parado, lo mejor que podían hacer era no moverse hasta que vinieran a rescatarlos. Ellos no habrían caído al suelo, ya que estaban sujetos por las piernas y por los asientos, que aguantaban el peso de los dos. Y sinceramente, cualquier otro movimiento que no fuera quedarse quieto era una muerte segura, y por eso los dos mueren. Pero no os preocupéis, era una premonición de Wendy. Ella les dice a todos que los vagones descarrilarán, y por eso desbloquea los cinturones de Kevin, Wendy y de algunos más, que serán los protagonistas. Pero no desbloquean el de Carrie y Jason, que se lo había pedido a los trabajadores, y la montaña rusa da comienzo. Wendy lo descubre y les ordena que paren, pero no le hacen caso, la sacan de allí y fuera ve como su novio y su amiga mueren tal y como ella predijo. Vale. Wendy al principio ve como el sistema hidráulico está dando fallos. Por eso, aunque Frankie se bajara del vagón con la cámara, que es una de las causas del accidente en la premonición, al final el accidente ocurre de igual forma. Entonces, Wendy simplemente les debería haber dicho a los trabajadores que revisaran el sistema hidráulico. Revisándolo, no habrían puesto en marcha la montaña rusa, pero si ellos se negaran a hacerlo y luego hubiera un accidente, tendrían que pagar una gran demanda, ya que había muchos testigos. Uno de ellos era el quarterback. Su cinturón no se bloquea correctamente por culpa del sistema hidráulico. Si aún así nada de esto funcionaba,
funcionara, Wendy podría haber corrido hacia el panel de control y haber pulsado el botón de emergencia, que hubiera parado toda la atracción. ¡Sigo! Pasan varios días. Wendy se encuentra en la escuela y recuerda a los fallecidos, a Carrie y a Jason. Luego, Wendy sale de allí y aparece Kevin. La graduación será pronto, pero ella no quiere ir. No quiere saber nada ni de Kevin ni del resto de alumnos. Sin embargo, Kevin piensa que deberían estar juntos, ya que ha descubierto la historia de la primera película, donde un chico tuvo una premonición como Wendy. Un avión explotó y luego los supervivientes murieron uno por uno. Sin embargo, la historia no convence a Wendy y se marcha. Vale, no entiendo por qué Wendy piensa que Kevin le está mintiendo. Investigar casos parecidos al suyo es lo mejor que pueden hacer. Así conocería las 5 reglas que nos han dejado las otras películas. La muerte deja señales de cómo morirán los supervivientes y pueden usarse para engañarla. La muerte va en el orden de la premonición. No puedes hacerte la automorición. Si salvas a alguien, la muerte pasa al siguiente en la lista. Y por último, las únicas formas de escapar de la muerte conocidas son reviviendo a una persona muerta o teniendo un bebé. Sabiendo esto, vamos con Ashley y Aislinn, 2 chicas que sobrevivieron a la montaña rusa y que ahora van a ir a una sesión de rayos UVA. Como el dueño está ocupado, les dice que pueden entrar solas, pero sin bebidas. Ashley no le hace caso y entra con su granizado junto a Aislinn. Introducen 15 minutos a 22,5 grados. Ashley deja su granizado en la mesa y se meten dentro de las máquinas de bronceado, cada una con auriculares y cantando felizmente, hasta que el granizado se descongela. El agua cae en el transformador, debajo de la mesa. El voltaje sube, la temperatura sube, llega a 250 voltios y casi 24 grados. El calor recorre sus cuerpos, llega a 300 voltios, 25,5 grados y la temperatura es insoportable. Por eso, Aislinn le dice a Ashley que deberían salir. Sin embargo, una corriente de viento provoca que una estantería se caiga, se coloque entre las 2 máquinas e impida que ninguna pueda abrir. Las 2 lo intentan, pero no hay forma. La piel se les quema. El dueño tampoco puede rescatarlas porque estaba fuera y las puertas se cerraron mágicamente. Al final, Ashley y Aislinn mueren quemadas, literalmente. Esto lo descubre Wendy en su casa. En la foto que les hizo parece que se están quemando y por eso las llama. Sin embargo, es demasiado tarde, ya habían muerto. Vale, tengo que decir que esto jamás ocurriría en la vida real. Las máquinas de bronceado tienen un panel de control para aumentar o disminuir la temperatura a gusto del cliente. Además, ni siquiera podrían llegar a temperaturas tan extremas, o al menos la temperatura bajaría automáticamente si superara un umbral tan alto. Aún así, Ashley y Aislinn podrían haber escapado fácilmente. Ellas solo tenían que quitar la estantería de igual forma que se colocó entre las 2 máquinas de bronceado, moviéndola hacia el lado contrario. Aislinn hacia la derecha y Aislinn hacia la izquierda, que es lo que hacen en una escena alternativa. Pero como no lo hacen en esta y como no han seguido las reglas, como Ashley entró en la sala con el granizado, ahora están muertas. En su funeral, Wendy y Kevin hablan, cada uno echa de menos a su pareja, pero lo importante es que Wendy siente una presencia desde que todo empezó. Por eso pensó en lo que Kevin le dijo, lo del accidente de avión, y descubrió que hubo otro accidente, uno de tráfico, donde los supervivientes murieron poco después uno por uno, la segunda película. De esta forma, Wendy ha descubierto que las fotos que hizo en la feria indican cómo morirán en esta película, y como el orden es en el que murieron en la premonición, el siguiente es Frankie. Vale, esta sería la 6ª regla. La última foto que tomes de un superviviente contendrá una pista de su muerte. Entonces, volviendo a hacerles fotos a todos, saldrán a la luz más pistas. Y si fueran fotos con un fondo blanco, sería más fácil saber cómo morirán y así evitar sus muertes. Aunque puede ser
Todo empieza, pero por intentar hacer más fotos no pasaría nada. Sin embargo, Kevin y Wendy no lo hacen y llegan a un autoservicio. Antes de pedir, miran la foto de la siguiente víctima, de Frankie. Él ganó un colgante de camionero, lo buscan y parece que van a descubrir cómo morirá. Pero justo, la pantalla del autoservicio cambia y la muerte toma el control. Por eso, un camión se acerca a ellos. La radio se enciende y suena una canción. El camión golpea al coche y encima otro camión se aproxima por detrás. Wendy y Kevin intentan salir del coche, pero no pueden porque están atrapados y tienen un coche delante y otro detrás. Por eso, Kevin rompe el parabrisas delantero y salen por ahí. Justo antes de que el camión llegue, golpee los coches, salga un motor disparado y mate a un conductor brutalmente. El conductor que estaba delante de ellos y que llevaba el colgante que buscaban, porque era Frankie. Vale,
esto era más fácil de lo que parecía. Kevin y Wendy podrían haber llegado a la conclusión de que un camión aparecería detrás de ellos mucho antes, ya que al principio casi chocan contra ese camión y en el autoservicio de la pantalla desaparece la palabra control, es decir, ese camión se iba a quedar sin control. Y luego en la radio suena una canción llamada Gírate, mírame, es decir, el camión iba a aparecer detrás de ellos. Sabiendo esto, tenían tres opciones. La primera es que, como era el turno de Frankie, Kevin y Wendy no podían morir, por eso ellos se podían haber quedado dentro del coche y así quizás habrían evitado la muerte de Frankie, pero lo más probable es que hubiera muerto igual. Entonces la segunda opción era la misma que la primera, pero salvando a Frankie, que es lo que hacen en una escena alternativa. Y por último, la tercera opción era haber golpeado el coche de Frankie para que se moviera. Créeme que si alguien te hiciera esto, seguramente bajarías del coche y fuera Frankie habría estado a salvo, pero no lo hace, y tras su muerte Kevin y Wendy descubren que el siguiente es el quarterback, que se llama Luis, y también descubren que en la foto Frankie tenía un ventilador detrás, parecido al motor que le destrozó el cráneo. Para que esto no vuelva a ocurrir, buscan la foto de Luis y parece que una pesa caerá sobre su cabeza y que su muerte está relacionada con su equipo de fútbol. Entonces, al día siguiente van al gimnasio del equipo. Wendy y Kevin le dicen a Luis que tiene que acompañarlos porque va a morir, como han muerto los demás, pero Luis piensa que son todo patrañas. Encima allí hay un montón de señales que indican que la muerte está cerca, y las más claras son este oso disecado y dos espadas en la pared que estaban en la foto, y justo las espadas se encuentran detrás de Luis. Él está haciendo pesas y pesas en una máquina y de esta forma golpea y golpea las espadas. Entre esto y que un jugador rompe las garras del oso, le dan a otro en el ojo y tira la barra, las espadas caen de la pared, corta los cables de la máquina, pero no pasa nada. Luis no se da cuenta o no quiere darse cuenta, hace otra repetición y ¡pumba! Las pesas le destrozan la cabeza. Vale, ¿qué hacía una toma de corriente al lado de una fuente? ¿Qué hacía un oso disecado en un gimnasio? Y sobre todo, ¿qué hacían unas espadas reales afiladas detrás de una máquina? Si eran de decoración, por mucho que estuvieran sujetas en unos ganchos, deberían haber estado dentro de un cristal, como cualquier arma decorativa que pueda ser peligrosa. Entonces, si estás en un lugar así y encima en la máquina que estás usando se cortan las cuerdas que sostienen las pesas, no vuelvas a hacer otra repetición. Si lo haces, lo siento, pero es selección natural y en ese caso no se puede hacer más. Kevin y Wendy salen de allí y descubren que el siguiente puede ser Ian o Erin, ya que estaban en la misma fila, en la montaña rusa. Ellos son novios y casualmente trabajan en la misma ferretería. Por eso, Wendy y Kevin van para allá y les cuentan todo, para que salgan de allí y se pongan a salvo. Pero ninguno de los dos se lo toma en serio, e incluso bromean sobre ello. Justo aquí, Wendy descubre unos banderines que estaban en la foto, como los que tiene Ian al lado. Se lo dicen, casi cae de una carretilla, pero no pasa nada. Era una falsa alarma. Así que los dos siguen trabajando y Wendy y Kevin intentando convencerles. Incluso les dicen que Ashley, Ashlyn, Frankie y Luis han muerto, pero a ellos les sigue dando igual y siguen a lo suyo. Así, Erin guarda un imán que mueve unas cadenas y arranca otra carretilla. Ian sale, golpea una estantería, una caja cae en el pedal de la carretilla y empieza a moverse. Mientras tanto, Wendy y Kevin vuelven a mirar la foto y descubren que hay unos picos iguales a estos en la ferretería. En ese momento, la carretilla golpea un estante, las horquillas se clavan y provocan que se muevan más estantes y que caigan los picos. Sin embargo, Wendy empuja a Ian y consigue salvarlo a tiempo. Todos sobreviven, menos Erin, que tropieza y una pistola de clavos acaba con ella. Ahora Ian sabe que Wendy y Kevin no bromeaban.
Vale, está claro que una ferretería llena de materiales pesados y herramientas afiladas es el peor sitio donde estar si estás evitando la muerte. Pero claro, ni Wendy ni Kevin sabían quién de los dos era el siguiente, porque no analizan correctamente la foto. Como veis, habían unos picos apuntando a Ian con la palabra kill o matar. Es decir, unos picos iban a matarlo, y es lo que ocurre. Pero como Wendy consigue salvarle, la siguiente pasa a ser Erin. En la foto, Ian sostenía una pistola que apuntaba hacia ella. Una pistola como la que al final consigue matarla, y que, de hecho, antes había usado Ian. Por eso, él es quien la llevaba en la foto. Si Wendy o Kevin hubieran detectado estas pistas antes, podrían haber salvado a Erin. Después de la tragedia, Kevin y Wendy analizan la situación y descubren que como salvaron a Ian, la muerte fue a por la siguiente de la lista, Erin. Por eso, Wendy pasa todo el día investigando y así se da cuenta de que las siguientes son su hermana Julie y una amiga suya. Julie justo se marcha con sus padres. Wendy intenta llamarla, pero no contesta. Entonces llama a Kevin, se lo cuenta, pero antes de hacer nada, mira su foto y la de Kevin, ya que ellos serán los siguientes, después de su hermana. En la foto de Wendy, la pista es la palabra McKinley, y en la de Kevin, una luz brillante como si fuera de fuegos artificiales. Con esta información, Wendy se monta en el coche, cambia la emisora, nota que alguien la persigue y acelera. Así llega a un recinto ferial, donde se encuentra Kevin, y también Julie y sus amigas. Resulta que Kevin trabaja allí, da con Julie y sus amigas, y les dice que tienen que acompañarle, pero ellas no le hacen caso. Empiezan los fuegos artificiales, y encima, unos chicos encienden unos petardos, asustan a un caballo, y sale corriendo. Justo, Wendy ve a su hermana, y recuerda que en la foto había un caballo. Se lo dice a Kevin, y antes de que el caballo la arrolle, consigue salvar a Julie. Sin embargo, su cuello se engancha a un poste, y el caballo la arrastra por todo el recinto. Pero Kevin agarra una espada, consigue cortar la cuerda antes de ser empalada, y después unos agentes consiguen calmar al caballo. En ese momento, las amigas de Julie llegan. Wendy le pregunta a Julie qué amiga suya se sentó a su lado en la montaña rusa, porque es la siguiente, pero es demasiado tarde, ya que por culpa de los fuegos artificiales, el caballo vuelve a asustarse, golpea una bandera, sale volando y se clava en el estómago de la amiga que se sentó al lado de Julie. Vale, Kevin no consigue convencer a Julie y sus amigas porque simplemente les dice que tienen que acompañarle, no les da ninguna razón. Él debería haberles dicho que Wendy estaba en peligro y que necesitaba su ayuda. Cualquier hermano haría lo que fuera por sus hermanos, y así las habría sacado fuera del recinto ferial, se habrían puesto a salvo y la muerte pasaría a los siguientes en la lista, a Wendy y Kevin. Él sabía que iba a morir a causa de unos fuegos artificiales o de algún dispositivo pirotécnico explosivo como unos petardos, así que como trabajaba en el recinto ferial de vigilante de seguridad, podría haber agarrado todos los fuegos artificiales y petardos y haberlos lanzado al lago que tenía al lado, para así mojar la pólvora y que nadie pudiera usarlos. De esta forma, tanto Julie como sus amigas como Kevin habrían engañado a la muerte, pero como no lo hacen, el siguiente es Kevin y Wendy lo sabe, por eso corre hacia él. Kevin está intentando parar al caballo, no lo consigue y encima le mete una patada. A su lado, una brocheta provoca una explosión, pero Wendy consigue salvar a Kevin. Así vuelven a saltarse el orden de la muerte y justo aquí aparece Ian, que se apellida McKinley, como la camiseta que llevaba Wendy en la foto. Es decir, él provocará su muerte y por eso salen corriendo. Ian les sigue por todo el recinto y les confiesa que está enfadado con Wendy porque piensa que la muerte de Erin fue su culpa. Justo aquí un poste cae, golpea una bola que golpea los cañones de los fuegos artificiales. Bajan y disparan hacia nuestros protagonistas. Wendy y el resto se agachan y los esquivan y tampoco ninguno consigue darle a Ian, pero sí a una grúa detrás suya, que se rompe, cae sobre Ian y lo convierte en papilla.
Vale, para analizar esta muerte nos tenemos que ir a cuando Wendy conduce hacia el recinto ferial. Aquí la emisora de radio cambia de repente y suena una canción llamada Hay alguien caminando detrás de ti y justo aparece alguien detrás de ella. Entonces estaba claro que ese alguien iba a ser la causa de su muerte y como la otra pista que conocían de la foto era la palabra McKinley, simplemente tenían que buscar quién se llamaba así. Con la palabra McKinley estaba el nombre de la ciudad, el parque de atracciones, la escuela e Ian. Como él es la única persona de los cuatro, Wendy habría sabido quién iba detrás suya, Ian McKinley, algo que tenía sentido, ya que ella se da cuenta de su cara de odio cuando muere su novia Erin, y también es algo que ni siquiera tendrían que haber investigado, ya que todos los protagonistas iban a la misma clase, o al menos al mismo curso, y como los maestros pasan lista en clase, conocerían sus apellidos. Además, el apellido McKinley no es muy común, y no creo que hubiera más alumnos con ese apellido en la escuela. Pero bueno, sigo. Pasan 5 meses. Wendy ha entrado en la universidad y se encuentra en el metro. Allí empieza a tener premoniciones sobre su muerte y también ve el número 180, como el del famoso vuelo. Dentro del vagón hay un montón de carteles con mensajes subliminales y por eso se baja del metro en esa misma parada. Bueno, no, se encuentra a su hermana y al final no se baja. Wendy le cuenta que ha vuelto a tener premoniciones y que piensa que algo malo va a pasar. Encima, allí mismo se encuentra a Kevin. Con esto, Wendy sabe aún más que algo malo va a pasar. Y así es, un ratón corta unos cables, el tren se descarrila, los pasajeros se mueven de un lado para el otro y la mayoría mueren por el camino, como son Kevin y Julie. Lo bueno es que Wendy sobrevive, lo malo es que tiene la pierna rota. Llega otro tren y ¡pumba! ¡No! Era una premonición, se lo dice a todos e intentan salir de allí, pero me temo que no lo consiguen. Vale. Gracias a esta escena podemos añadir una séptima regla. Si engañas a la muerte, pasarán unos meses hasta que vuelva a por ti, igual que ocurrió en las 2 anteriores películas. Sin embargo, nunca hay que bajar la guardia. La muerte siempre está al acecho y en este caso estaba en los detalles, en los carteles del tren. Había un anuncio de una sala de bronceado, como la de Ashley y Ashlyn, un anuncio de Build It, la ferretería donde trabajaban Erin e Ian, un anuncio de Andy's, el autoservicio donde muere Frankie y un mensaje que decía no hay forma de escapar de la muerte. Además, las paradas del mapa ferroviario eran nombres y o apellidos de asesinos en serie famosos. Algunos ejemplos eran Jim Jones, líder de un culto suicida en Johnstown, Bundy, de Ted Bundy, uno de los mayores criminales en la historia de Estados Unidos, o Chapman, de Mark David Chapman, el hombre que mató a John Lennon. Si Wendy hubiera descubierto alguna de estas señales a tiempo, habría salido del tren mucho antes y seguiría viva. Esa era la única forma de vencer a la muerte en el metro. Nadie podía sobrevivir a un accidente tan brutal. Pero no os preocupéis, nos quedan 2 películas más, donde veremos más formas de vencer a la muerte. Hasta entonces, podemos decir que esta película ha sido vencida. Esto ha sido Destino Final 3. Seguro que ya sabes cómo vencer a la muerte. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. Imagínate que eres espectador de una carrera junto a tus amigos, pero lo que no sabes es que también serás espectador de un accidente brutal, del que tú y tus amigos lográis sobrevivir, pero la muerte no parará hasta venceros a todos. ¿Tú crees que podrás escapar? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a la muerte en Destino Final 4. Esta es la historia de Nick, un chico que se encuentra en un circuito. No está solo, sino con sus amigos, Hunt, Janet y con su novia, Lori. Los 4 están viendo una carrera. Hay un hombre con sombrero, unos niños con tapones, un tipo insultando y otro silbando. Todo va bien hasta que Nick descubre que las gradas son muy antiguas y en el techo hay grietas. Incluso los tornillos de la estructura se mueven. Por si fuera poco, un piloto para en boxes. Aquí un mecánico deja su
destornillador en el depósito del coche. Sale de boxes. El destornillador cae en medio de la pista. Un coche topa con él y hace que dé vueltas y vueltas. Las ruedas salen, una llega a las gradas y mata a esta chica. Nick y sus amigos salen corriendo de allí. También el resto de espectadores y todo es un completo caos. Partes de los coches siguen volando. El techo se está derrumbando. Las gradas están en mal estado y las muertes continúan. Menos mal que el vigilante de seguridad ayuda a Nick y a sus amigos para llegar a la salida. Bueno, no. Janet y Hunt mueren por el camino, pero Nick y Lori consiguen salvarse entre la multitud. Bueno, tampoco. Cae un trozo de techo, aplasta a muchos. Hay una explosión, muere el guardia y Lori, y por último, Nick muere empalado en una barra. Pero ya sabíais que esto era una premonición de Nick. Él sabe que algo malo va a pasar y por eso les muestra a sus amigos el futuro. El hombre con sombrero, los niños con tapones, el tipo insultando, el otro silbando y por supuesto el coche que va a estrellarse. Con esto Nick les dice a sus amigos que tienen que marcharse ya. Esto lo escuchan todos y casi provocan dos peleas ahí mismo. Por eso Nick sale corriendo del circuito. También sus amigos y algunos espectadores que iban detrás de él. Y menos mal, porque justo ocurre el accidente. Sin embargo, esta chica no se libra de que una rueda le aplaste la cabeza. Vale, un desastre así donde mueren 51 personas puede parecer poco probable, pero realmente podría ocurrir. En 1955 murieron más de 80 espectadores cuando chocaron varios coches en una carrera, como pasa en la película. Sin embargo, en este desastre los coches se pararon, pero aquí